soy Danisa Bernales, la tecnólogo médico de Sonomed. Hoy día vamos a hablar sobre los audífonos BTE y los audífonos RIT o RIE. Lo primero que tenemos que saber es en qué consiste un audífono clínico. Los audífonos clínicos tienen 3 componentes básicos: un micrófono, un procesador y un parlante. El micrófono es por donde va a ingresar la señal. El procesador es el que va a procesar esa señal y la va a amplificar. Y el parlante es el que va a entregar la señal ya amplificada. Tenemos que saber también que los audífonos clínicos no amplifican todas las frecuencias o los sonidos por igual. Es decir, que amplifican según la pérdida auditiva de cada paciente. Bueno, aquí tenemos audífonos BTE. En el audífono BTE tenemos los 3 componentes de los que hablamos anteriormente aquí adentro del cuerpo del audífono. Es decir, aquí en el interior tenemos el micrófono, el parlante y el procesador. Para poder conducir el sonido hacia el interior del oído del paciente, necesitamos una manguera hueca. En este caso, podemos usar 2 formas de adaptación. Esta es la adaptación abierta. Acá tenemos una manguera muy delgada que conduce el sonido hacia el interior del oído del paciente. Pero si ustedes pueden ver, es una manguera hueca. Si nosotros sacamos la punta o domo, aquí en el extremo no tenemos nada, porque como yo les decía, es una manguera hueca que va a solamente cumplir la función de conducir el sonido hacia el oído del paciente. Por este otro lado tenemos una adaptación tradicional. En la adaptación tradicional lo que tenemos es una manguera un poquitito más gruesa y esto que se llama molde. El molde se hace a medida, tiene la forma del oído del paciente y también se cumple la misma función, llevar el sonido desde acá hacia el interior del oído del paciente. Acá tenemos los audífonos RIE o RIT. En este caso, ¿qué es lo que hicieron los fabricantes de audífonos? Para poder hacer un audífono mucho más pequeño, exteriorizaron el parlante. Es decir, sacaron el parlante, acá tengo el parlante, sacaron el parlante desde adentro del audífono y lo colocaron aquí afuera. Y así podemos tener un audífono mucho más pequeño y mucho más estético. Entonces, en este caso, lo que nosotros vemos acá no es una manguera hueca, como en el caso de los BTE, sino que si nos fijamos bien, hay un cable que pasa por ahí. Y este cable conecta nuestro parlante o receptor con el audífono. Es por eso que estos audífonos son más pequeños. Por último, para que quede muy claro, aquí tenemos las formas en las que se adaptan los audífonos BTE. Como yo les decía, la única función es conducir el sonido desde el audífono hacia el interior del oído del paciente. En este caso es lo mismo, pero es una manguera mucho más delgadita. Estas formas se ocupan en los audífonos BTE, adaptación tradicional, adaptación abierta. Por este otro lado tenemos receptores o parlantes. Acá tenemos un receptor de menor potencia y acá tenemos un receptor con mayor potencia. Es decir, este es para una hipoacusia mayor y este para una hipoacusia menor. Y en este caso no es una manguera hueca, sino un cable el que conecta el receptor con el audífono. Ahora que ya conocemos las características de los audífonos BTE y los audífonos RIE, hay algunas cositas a considerar para poder hacer
la mejor elección del tipo de audífono que le vamos a recomendar a nuestro paciente. Según mi criterio, las cosas a considerar son las siguientes. En cuanto a la limpieza, en el caso de los audífonos BTE, para poder realizar la limpieza, nosotros vamos a sacar el molde o vamos a sacar el tubo delgado, y eso se puede sumergir en agua y se puede limpiar con mucha facilidad. La verdad es que la limpieza en el caso de los audífonos BTE es muy simple. Si el paciente genera mucho cerumen, se les recomienda que realicen limpieza de sus moldes o de sus tubos delgados, ojalá a diario. En el caso del audífono RIE, como lo que tenemos no es una manguera hueca, como ya lo vimos, el parlante no se puede mojar y no se puede lavar. En estos casos los audífonos tienen un filtro en la punta, que es como un mini colador, donde va a ir quedando el cerumen y nosotros tenemos que ir cambiando esos filtros dependiendo si el paciente genera más cerilla o no, va a ser la frecuencia del cambio de los filtros. Otra consideración que debemos tener en el caso de los cambios de molde, uno recomienda que se realice cambio de molde una vez al año. Eso es lo recomendado. Y en el caso de las mangueras delgadas, también se van poniendo rígidas, se van tiñendo un poco con el cerumen y uno les recomienda también que realicen un cambio mínimo una vez al año. En el caso del RIE, el audífono se puede cortar el cable con el uso. Esto puede que pase y puede que no, pero si se me llega a cortar, tenemos que realizar un cambio de parlante. Y siempre realizar un cambio de parlante es un poco más costoso por lo general que realizar un cambio de manguera o un cambio de molde. Otra cosa a considerar, si el paciente tiene un aumento en su pérdida auditiva abrupta por alguna patología asociada, por algún evento aislado, y ocurren estos cambios, estos descensos bruscos en la audición, en el caso del audífono RIE, no necesariamente vamos a tener que comprar un audífono nuevo, porque podemos cambiar solamente el parlante por un parlante de mayor potencia. Es decir, podemos convertir un audífono de menos potencia en un audífono de más potencia. Si esa misma situación ocurriese con un audífono BTE, si es que este audífono ya no tiene la potencia para cubrir la nueva pérdida auditiva del paciente, ese paciente tendría que comprar un audífono nuevo. Debo decir que la verdad es que las ocasiones en las que ocurren estos descensos bruscos en la audición no son muchas, no es muy común, pero puede ocurrir. Otra cosa que tenemos que considerar es la estética. Si a mi paciente le importa mucho la parte estética, si le importa mucho que su audífono sea discreto y que no se le note, bueno, claramente la decisión sería un RIE, porque es un audífono mucho más pequeño y es mucho más discreto. Y por último, a considerar es el consumo de batería. Si nosotros tenemos un audífono RIE, por lo general los más pequeños RIE usan pilas mucho más chiquititas que los audífonos BTE. Por lo tanto, vamos a tener que hacer cambio de baterías mucho más seguido que con un BTE que utiliza una pila un poquito más grande. Ahora, la excepción sería si nuestro paciente tiene un audífono recargable, que existen en la versión RIE y en la versión BTE. Hoy día existen audífonos recargables que tienen baterías de ion litio y en ese caso no realizamos cambios de batería, sino que los audífonos los enchufamos, igual que los celulares, con un cargador durante la noche. Bueno, espero haber sido clara en este video, haber aclarado dudas y la idea en el fondo es que nuestros pacientes vayan aprendiendo cada vez un poquito sobre los diferentes audífonos que podemos encontrar en el mercado. La idea de estos videos van enfocados a nuestros pacientes y por eso no ocupamos tecnicismo ni lenguaje que no sea fácil de comprender para una persona que no trabaja en el área de otorrinolaringología. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Chao, chao.